Buenas tardes, buenas tardes. La verdad es un placer tener hoy aquí a estas dos personas y agradecer evidentemente el esfuerzo que han hecho en estar aquí, y especialmente a Cayetana, que no es un momento de tener el calendario libre, ¿no? Cayetana Álvarez de Toledo, como saben, es diputada en esta legislatura por Madrid y... Ay, no veo nada. Voy a poner las gafas. Ha vivido en diferentes países, ha vivido en Argentina, ha vivido en Inglaterra, ha vivido en España, licenciada en Historia por la Universidad de Oxford, doctora con una tesis sobre Juan de Palafox, virrey de Nueva España, y ha sido redactora de El Mundo, y está aquí hoy porque ha escrito el prólogo del libro que presentamos, este libro que es El valor guiaba sus pasos, y que el autor, como saben ustedes, es Manuel Valls Galfetti, el escritor de ascendencia catalana y suiza, francés, nacionalización francesa también, y que ha sido alcalde de Brie, ha sido asesor de Michel Rocard y de Lionel Jospin, ministro de Interior y primer ministro de Francia en el 2014 al 2016. También ha sido concejal de Barcelona. Ambos dos son historiadores y ambos son animales políticos. Esta frase, que es el término aristotélico, evidentemente, en el que Aristóteles concibe como al ser humano como el zoon politikon, un ser que dialoga y que vive en sociedad y que debe implicarse en el gobierno de la polis. Y yo creo que son dos grandes ejemplos en este sentido. Yo me he leído el libro, me lo leí de tirada cuando Manuel me lo regaló. Les puedo decir que también se puede leer por partes, porque cada capítulo tiene su propia vida. Pero es muy fácil de leer y sobre todo yo creo que es un reflejo de lo que es Manuel. En Andalucía decían, ahora ya no, dice, ¿tú de dónde eres? Dice, yo de donde hice el bachillerato. Ese bachillerato de la gente mayor, que de 10 a 16 años lo hacíamos, ¿no? Y es un poco eso, yo creo que también es reflejo de no solo el hecho de que todos los personajes que están allí, que son, no los voy a citar porque evidentemente se va a presentar, ¿no? Pero ese valor que lleva a sus pasos, yo creo que también es Manuel Valls ha seguido algunos pasos, o muchos de los que están allí presentes. Y nada más, paso la palabra. Cayetana, Manuel, cuando queráis, y muchas gracias. Bueno, muy buenas noches, tardes, noches. Muchísimas gracias por llenar esta sala. Sois todos gente afortunadísima de tener un vínculo con esta isla. Muchos de los que vivís aquí, es mi envidia absoluta. Ya lo he dicho, mi plan en la vida es retirarme aquí en cuanto Sánchez me deje. No, que es de verdad un placer. Además, estar en una institución como esta que nos contaba ahora Maite, que va a cumplir 125 años, es decir, esto ya son palabras mayores, y ver esta sala tan llena con caras amigas, además, y en un acto como este, para presentar un libro de una persona a la que admiro mucho, ¿no? Antonio Senillosa, que era un centrista seductor, simpaticísimo, catalán, decía que en la vida se puede ser cualquier cosa menos un cobarde. Y yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que el coraje es la principal virtud cívica y política. Y cuando Manuel me contó que había escrito un libro sobre personajes valientes de la historia, había escrito la primera edición en francés y me pidió que prologase una versión española. Le dije inmediatamente que sí, ¿no? Por el tema. Pero también por él, ¿no? Y de esto me gustaría hablar, una pequeña intervención al principio de por qué. Es un poco lo que cuento en el prólogo, no hay nada nuevo. Si alguno ha leído ya el prólogo, pues lo siento mucho, me voy a repetir. Pero es lo que de verdad pienso sobre él, sobre su figura y también sobre este libro, ¿no? Yo digo muchas veces, haciendo la broma daliniana con él, que Manuel Valls es un socialdemócrata, yo soy una liberal. Manuel Valls es un español que decidió ser francés.
Yo soy una francesa que decidió ser española. Manuel Valls es un ex primer ministro, una persona muy importante de una gran república, y yo soy una modesta diputada de una monarquía parlamentaria. Él es un hombre, yo una mujer, claro. Y él es un antiseparatista y yo también. Y eso es probablemente el gran vínculo que tenemos, aparte de una amistad que ya nos une hace varios años, y el maravillosa Susana, que también, pero es esa convicción de que la libertad, la igualdad y la fraternidad, es decir, los valores esenciales de la modernidad política, son imprescindibles y su defensa más necesaria en estos momentos que nunca, ¿no? Y que esa defensa requiere una actitud militante, no solamente en tu propio país, sino también en otros. Y en algunos meandros de nuestra vida nos hemos encontrado luchando por la misma causa en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Pero ahora lo que quiero destacar es lo que él ha hecho por España, ¿no? Y yo digo en este prólogo que los españoles tenemos con él 3 deudas muy importantes de gratitud, ¿no? La primera deuda que tenemos con él es de su etapa como primer ministro francés en la lucha contra ETA. En general, habrá algún francés, más de un francés por aquí, los hay, pero la actitud general de los franceses respecto al tema de ETA durante mucho tiempo fue de una cierta condescendencia, ¿no? Lo que pasaba al sur de los Pirineos, pues problemas de los españoles. Y hasta que llegó él, y algún otro como él después también, Nicolás Sarkozy, debo decir, que se tomaron el asunto de ETA muy seriamente, entendieron que el combate del terrorismo en España era una obligación también moral y política para los franceses. Y gracias a la presión enorme que puso Francia, el gobierno de Francia y personas como él, también fue posible la derrota de ETA en los años tan duros, ¿no? Ahora nos parece, las jóvenes generaciones ya no saben nada, prácticamente no saben ni qué pasó en España, pero claro, eran épocas donde mataban todas las semanas, en donde la tragedia se producía sistemáticamente y la presión internacional en una época no existía, había una enorme, como digo, condescendencia y casi comprensión, ¿no? Y el hecho de que Francia se implicara de esa manera fue decisivo y se lo debemos también a personas como él. Y él escribe de esto también en su libro, ¿no? La segunda deuda que tenemos con él es por lo que hizo en Barcelona, ¿no? Su decisión, que fue tan difícil de tener que elegir, esa campaña impresionante que hizo fue, ¿no?, la gran esperanza del constitucionalismo, que a veces no cuaja, ¿no? Eso también tiene que ver con el coraje en la vida. Tú bajas a la arena y a veces tienes éxito y a veces fracasas. Y el fracaso también forma parte de las grandes, en fin, hitos. Lo importante es jugársela, ¿no? Y él se la jugó por una causa importantísima, que era dar a Barcelona y dar a Cataluña un horizonte no nacionalista, un horizonte de libertad, de apertura. Y esa operación no salió y, sin embargo, tuvo que tomar una decisión muy difícil y la tomó de la mejor forma posible. Tuvo que elegir entre un gobierno de un independentista enragé, como digo en el libro, y una comunista cochambrosa. Y entre la segregación y la suciedad, pues fue preferible la suciedad, ¿no? Y a veces en la política, la gran política, exige simplemente elegir el mal menor, ¿no? Uno cree que la gran política son grandes, a veces simplemente elegir el mal menor es hacer un servicio extraordinario a un país y a una ciudad. Y él lo hizo. Y cuando la gente, muchas les criticó, junto a amigos míos también, ¿cómo ha elegido, no? Y yo siempre recordaba la maravillosa, el encuentro de Raymond Aron, cuando vuelve Aron muy jovencito de Alemania y se entrevista con el subsecretario de Exteriores en Francia, a Raymond Aron, que era brillante pero todavía muy joven, venía de ver el nazismo en su crecimiento y vuelve a Francia y entonces le explica a Paganó todo lo que ha visto y Paganó le dice, muy bien, todo eso es enormemente interesante, pero ¿y usted en mi lugar qué haría, ¿no? Y esa pregunta que muchas veces con los políticos la gente no se hace, todo el mundo opina lo que hay que hacer, pero ¿y usted en mi lugar qué haría, ¿no? Y yo, cuando él tomó esa decisión, pensé, bueno, yo en su lugar ¿qué haría, qué hubiera hecho? Y él tomó, como digo, la decisión correcta. Y la tercera deuda de gratitud que tenemos con él es este libro. Este libro, que es un libro cuyo origen, como decía antes, son textos pensados más para un público francés, pero que él ha ampliado y que ha ampliado de una manera... vamos a esperar lo del móvil. Que ha ampliado de una manera muy significativa para cualquier español, ¿no? Como decía, es una apología del coraje,
todos estos personajes, y el hilo conductor del libro es el coraje, personajes políticos con coraje, pero también es algo más. El libro es un llamamiento a la defensa activa de la España constitucional, de la España de los libres e iguales. Él ha escogido 3 grupos de personajes o personajes sobre los que hablar, españoles. Uno de ellos es la figura de Carlos V, pero que trasciende cuando él habla de Carlos V para hablar también de la difícil, patológica, diré, enfermiza relación que los españoles tenemos con nuestra historia, ¿no? Así como los franceses reivindican su historia, en fin, la cuentan también, se la cuentan, incluso la cuentan más que bien de lo que fue a veces. Hay una cierta tendencia a la mitificación. Aquí hacemos lo contrario. Esto es la autoflagelación permanente, ¿no? La autodestrucción de nuestras figuras, la falta de interés, una mezcla de desidia y de masoquismo, ¿no? En nuestra relación con la historia. Y él eso lo aborda de frente, habla de ello y yo creo que tiene un valor especial tratándose de un francés. Segundo, 2 personajes, él habla de las víctimas del terrorismo, una vez más vinculado a eso que os contaba antes, y hay una escena realmente maravillosa y muy conmovedora que describe, que es las 2 figuras, ¿no? Fernando Mújica, y Gregorio Ordóñez, uno socialista, uno del PP, los 2 asesinados por ETA, y cómo están en el cementerios, sus tumbas, ¿no? Una al lado de otra, ¿no? Un hombre de izquierdas, un hombre de derechas, y como vinculados, ¿no? Por esa común lucha por la libertad. Y Manuel no solamente recoge esa escena y esa imprescindible reivindicación de la memoria de las víctimas, sino que aprovecha también con mucha justicia y mucho coraje para hacer una denuncia del blanqueamiento del partido político y de Bildu, ¿no? Y, en fin, si pensamos lo que pasó el otro día en el País Vasco, pues tiene un valor especial. Y el tercer grupo de personas que él reivindica en este libro y que es casi lo más de actualidad ahora, son los grandes héroes de la transición, ¿no? A partir del libro de Javier Cercas sobre lo que pasó el 23F, en los que recordaréis las imágenes, esos 3 hombres que permanecen sentados cuando todos los demás diputados se tumban al suelo, cuando entra Tejero, ¿no? Adolfo Suárez, Gutiérrez Mellado y Santiago Carrillo, pues él aprovecha para no solamente reivindicar la transición, que ahora está, insisto, puesta en cuestión precisamente desde filas de la izquierda, sino incluso abiertamente él denuncia, como hay que hacer, a quienes desde la izquierda contemporánea socavan ese legado extraordinario de reconciliación que fue la transición. Incluso hace una cosa que no hace nadie se atreve a hacer en España, que es reivindicar la figura de Juan Carlos I, ¿no? Explicando que a veces hay monarquías, en el caso de la española, que son más democráticas que muchas repúblicas, ¿no? Y yo me pregunto, y con esto voy a intentar ir rematando, no alargarme mucho, porque vamos a escucharle a él y luego a conversar. Yo me he explicado por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué Valls? Claro, es su origen español, pensé, pues su origen español le lleva a ser especialmente sensible a los asuntos españoles. Pero claro, si llegáramos a esa conclusión, tendríamos que pensar que, no sé, Otegi o Iglesias o Puigdemont también son especialmente sensibles a lo español. Y no es el caso, ¿no? No es el hecho de tener un vínculo simplemente con España lo que le hace sensible a lo español, sino algo mucho más profundo, que es unas convicciones, una creencia en el moderno concepto de ciudadanía, que es lo que le distingue, ¿no? Él tiene otro libro que dice «Pas une goutte de sang française coule dans mes veines», ¿no? La idea de que la ciudadanía no está determinada por la sangre, por la pertenencia, por la raza, por estas cuestiones, sino simplemente por los valores democráticos y por la vinculación, insisto, a una comunidad política, ¿no? Y eso le convierte en un progresista de verdad, en un momento en que la izquierda ha hecho una deriva reaccionaria hacia la fascinación con los temas identitarios, en un moderno de verdad y en una voz especialmente necesaria en un momento en el que hace falta la reconstrucción de una izquierda vinculada a las ideas de la modernidad política. Él es además una persona que esa convicción moderna de ciudadanía le ha llevado a plantar cara en los terrenos más difíciles de lo que llamamos contemporáneamente la batalla cultural. Y lo vemos en su lucha contra no solamente los nacionalismos en cualquier expresión, sino también contra los islamismos, que es otra forma de separatismo, contra los feminismos más radicales, contra todo eso que se llama la cultura woke, ¿no?
que cataloga a los individuos, los colectiviza, que impone la censura, que está llevando a las universidades a cotas de puerilidad, infantilismo y matonismo verdaderamente alarmantes en Estados Unidos, en Francia y en muchos otros lugares, pero que también lo vivimos en España. Y él ha plantado cara a todo eso, lo está plantando cara en las televisiones, en los debates públicos todavía en Francia, ¿no? Y él, como es un historiador también, o tiene una afición de historiador, eso también nos une, le permite entender que esos debates culturales contemporáneos tienen un precedente en el siglo XX, que son los grandes movimientos totalitarios. Es decir, que esa manera de entender al individuo y de catalogarlo y de someterlo tiene un peligro enorme en las culturas contemporáneas también. Y la última reflexión, lo que hace que sea especialmente valioso este libro y lo que él hace es que no es simplemente un espectador comprometido, por utilizar la expresión de Raymond Aron, ¿no? Raymond Aron, que para mí es uno de mis grandes héroes intelectuales. Él siempre decía, ¿no?, la verdad y la acción, ¿no? Y a él le faltó la acción a Aron. Aron buscó la verdad, pero nunca dio el salto a la política. Y Manuel es, como decía, ahí hace un momento, un animal político, en el sentido puro. Es decir, va a ser político toda su vida, esté en la política o no esté en la política. Yo espero que algún día vuelva a la política activa a la primera línea, pero no me voy a meter en charcos personales, pero eso es especialmente valioso, porque hay otro texto que yo siempre cito, que es el famoso discurso de Theodore Roosevelt en la Sorbona en 1910, que se llama El hombre en la arena, The Man in the Arena, ¿no? Que dice, no es el crítico el que cuenta, el que está en la barrera, etcétera, sino es el hombre que baja en la arena y el que fracasa o tiene éxitos, el que con sangre, sudor, lágrimas, ¿no?, se vuelve a levantar y ha probado el fracaso o el éxito. Es decir, bajar a la arena y asumir tu propia responsabilidad en momentos difíciles y en momentos cruciales. Es decir, no simplemente ser un observador, aunque sea comprometido, un intelectual, un periodista, un escritor, todo eso está muy bien, pero a entender que no hay nada más importante que la política, porque es lo que de verdad afecta de manera decisiva la vida de la gente, y asumir sus riesgos es crucial. Él cita en este libro, en el capítulo sobre Willy Brandt, una entrevista que le hizo Oriana Fallaci, que tiene una frase muy, muy bonita, que le dice, Willy Brandt le dice, no todos, en la época del nazismo, no todos fuimos culpables, pero sí todos fuimos responsables. Ese asunto de la responsabilidad individual en un momento crucial de la historia es el mensaje final del libro. Y aplicado a España, que es los capítulos añadidos, y es lo que a mí me afecta más directamente, significa que cuando esa España constitucional, esa España de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, siendo una monarquía, pero la fraternidad republicana en el sentido puro de la palabra, está en juego, es más necesario que nunca un compromiso político. Un compromiso ciudadano de todos los que estamos aquí, cada uno donde esté, los que estamos en primera fila o en segunda también, pero también un concepto de responsabilidad cívica y ciudadana, que es la que él ha asumido también. Y viniendo de un francés, como digo al final del prólogo, para un público español eso tiene un mérito en fin, es un gesto de generosidad que yo le agradezco especialmente. Y ahora le doy la palabra para que él nos comente un libro y a partir de ahí iniciamos un diálogo y creo que tendremos también la posibilidad de conversar con vosotros. Gracias, Cayetana. Yo tenía ganas de continuar a escuchar a Cayetana hablar tan bien y también de mí y de este libro. Es un placer. Los políticos estamos acostumbrados muchas veces a que no hablen bien de nosotros, ¿no? Y aquí es diferente. Muchas gracias, Maite, por acogernos aquí, en este lugar tan importante para Mahón y para Menorca. Ya tuve el placer también de hacer una charla, pero ya hace unos años, cuando me estaba metiendo en el charco español y barcelonés, para presentar este libro que efectivamente publiqué en Francia y que ya he presentado en Madrid y en Barcelona. Y escribiendo un prólogo, lo digo delante del presidente del Consell, gracias de estar con nosotros, que lo escribí aquí,
Y hablo de Menorca, porque por supuesto siempre hay rasgos, enlaces con Francia, ¿no? Soy un gran admirador de Albert Camus. Hay las jornadas camusianas, ¿no? Dentro de poco, aquí mismo, como un intelectual, ¿no? Engagé, sí, más que Raymond Aron, aún en el debate intelectual y político. Pero para mí, Cayetana, son los dos referentes, ¿no? Camus y Aron. Para un socialdemócrata y un liberal, son los dos referentes, y al final pasan los años y vemos que eran ellos que en los grandes debates de los años 40, 50, 60 tenían razón frente a los totalitarismos y sobre todo frente a un totalitarismo de izquierdas que era el comunismo. Y para mí escribir este libro, por supuesto primero en francés y después poder publicarlo aquí, ha sido un placer para reflexionar también sobre la memoria histórica de cada país, y sobre personajes españoles. Y lo siento mucho porque en la edición francesa, de hecho, quería hablar más de esos personajes españoles que están en la edición española, que son Carlos V y los héroes, efectivamente, de la transición. Pero son cosas de libros, de historiadores, y lo he dejado para la edición española, pero estoy seguro que si hay otra edición francesa podré integrar a esos personajes españoles. Una palabra sobre solo Carlos V, porque lo que me fascina del emperador, que es uno de esos personajes históricos que están entre dos épocas, ¿no? Dos mundos. El mundo va cambiando. Es su relación con el poder. Creo que es un tema casi de actualidad, ¿no? Contemporáneo. Tienes a veces o no que abandonar el poder. Bueno, él no hizo ni una carta ni un tuit. Veis que estoy un poco enterado de lo que pasa aquí, pero sin polémicas, por supuesto. Y él prepara, que eso no pasaba nunca, y eso es lo que me fascina, por supuesto, el azar también de una vida, como logras ser emperador y rey de España, Carlos I, Carlos V, porque también hay un azar, ¿no? Muerte de gente y te encuentras en el buen sitio. No sé si es el buen sitio, pero así fue. Pero él prepara, él piensa en la muerte y cómo tiene que preparar su abdicación y retirarse a Yuste. Y lo que es fascinante para los historiadores es que todo está escrito, todos sus últimos meses, años, meses, días, horas, sus últimas palabras antes de morir a Yuste. Y eso es fascinante. De español no tenía mucho al principio y aprende a ser español y muere casi como un español. Es una escena absolutamente dramática y española la de su muerte. Y hablaremos después, por supuesto, de los héroes de la transición, pero ya lo has hecho. En este libro he querido hablar del valor. De valor y de valores hay muchos, por supuesto. Y yo recuerdo esta frase de otro gran político, si no uno de los grandes políticos del siglo XX, que es Churchill, que da la definición del valor, que para mí es la más importante. El valor es la primera de las cualidades humanas porque es la que garantiza todas las demás. No hablo solo del valor físico, por supuesto, pero hay gente muy malvada que tiene mucho valor físico, y después hay el valor físico, por supuesto, no sé, de los militares, de los soldados, de los policías, que es casi su oficio, ¿no? De tener este valor, ¿no? Pero es el valor. Hablo, por ejemplo, de Jean Moulin, que es el jefe de la resistencia interior francesa. Hablo más bien de su momento como prefecto, justo cuando las tropas alemanas entran en Francia, y él que se queda para
cuando todo se está derrumbando, representar el Estado. Pero conoce la tortura en este momento, porque los alemanes quieren que firme un papel diciendo que unas violaciones, unas masacres han sido unos soldados senegaleses del ejército francés que lo han hecho cuando fueron los alemanes. Y él resiste, ¿no? Pero como ve que no va a resistir más a la tortura, decide cortarse aquí la jugular para no hablar y para no castigar a esos soldados de origen africano. Y es su primera relación con la tortura, y él morirá torturado por la Gestapo unos años después sin hablar. Eso es el coraje físico. Pero hay otro coraje, claro, es ético, es moral, ¿no? Y abro el libro con dos personajes. Uno lo conocéis de nombre, por supuesto, que es Charb, el director de Charlie Hebdo, que yo conocía, pero poco. Era un comunista, peor que un liberal, lo que separa a una liberal de un socialdemócrata, ¿no? De un socialdemócrata. Además era un dibujante, ¿no? Y cuando yo salía en las portadas de Charlie o en las páginas de Charlie, pues no quedaba muy bien retratado, ¿eh? Pero él sabía, después de que su predecesor, el Philippe Ball, que habían publicado en Charlie Hebdo las caricaturas de Mahomet que habían salido en la prensa danesa por solidaridad con los periodistas daneses, sabían que el periódico Charlie Hebdo estaba condenado, ¿no?, a muerte por los islamistas, y que él mismo estaba también condenado a muerte con todos sus compañeros. Pero a pesar de eso, a pesar de esta condena a muerte, de la amenaza, ellos seguían con la misma línea, que era una línea de libertad, ¿no?, de la prensa, de dibujar, de la caricatura, caricaturando a todos, judíos, católicos, el Papa, Mahomet, los políticos, los intelectuales, porque en eso es una tradición occidental, es una tradición muy francesa, que viene desde siempre, de Voltaire sobre todo, que es burlarse de la gente, que la forma de reír también es una forma de libertad. Pero ellos sabían que podían morir, y a pesar de eso continuaron. Y eso, creo, es un acto de libertad, pero que es muy contemporáneo, porque frente al islamismo, al auge del antisemitismo hoy en el mundo occidental, ahora hablo de él, a lo mejor merece un capítulo solo. Acaban de publicar el libro, supongo aquí también en España, sí, de Salman Rushdie, sí, sobre el atentado, ¿no?, de agosto, del 12 de agosto del 2022, que casi lo matan, ¿no? Se ha quedado sin un ojo, y escribe un libro, si no lo habéis leído, muy divertido, muy interesante, muy valiente. Y Salman Rushdie es casi el primer intelectual que los islamistas atacan en el 1989, por la publicación de los versos satánicos, ¿no? Y es la misma tradición, ¿no? Es decir, que hay un totalitarismo islámico. De eso no se habla mucho en España, ¿no?, porque no hay esa tradición. Pero ha habido atentados, ¿sabes?, que no son atentados o de Aznar o del CNI o de no sé qué, no, son atentados islámicos tremendos en Madrid, por supuesto, y en Barcelona. Y este peligro existe aún más que nunca, que sean grupos que sean reconstituidos o estados como Irán que pueden provocar mañana otros atentados en Europa. Con Maiti y Jaume antes estamos hablando de Argelia, que no está muy lejos de aquí. Pues lo que pasó al final del siglo pasado en Argelia fue una repetición, la guerra civil durante 10 años, fue una repetición de lo que está pasando desde ya hace muchos años en el mundo occidental. Es decir, atacar antes de todos a los intelectuales, a los artistas, a los estudiantes, a la cultura y el totalitarismo
siempre ataca a la cultura. Y por eso la personalidad de Charb era muy importante. Y la otra persona, el otro personaje, la verdad es que yo soy un gran lector de Stefan Zweig, un gran historiador. Su forma de escribir, de encontrar, ¿no?, la personalidad de cada personaje sin entrar en los detalles de una biografía histórica. Pensaba conocer a todos los personajes de Zweig, Fouché, María Antonieta, María Stuart, Erasmo, etc., Cicerón. Yo no soy un pesimista, pero en Zweig lo que me gusta son los vencidos de la historia, ¿no?, que pierden, pero al final van ganando, ¿no? La memoria hace que ganen. Pero hay un personaje que yo no conocía, que es Sebastián Castelló, Sebastián Castillon en francés, que es un teólogo contestatario del siglo XVI y que destaca como la figura luminosa del humanismo y autor de una frase que representa por excelencia lo mejor, creo, que ha producido la civilización occidental. Solo son personajes europeos. Yo quiero avalar a lo que es la civilización occidental, lo que somos nosotros como europeos. Y él escribe que matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar, simplemente, a un hombre. Es un protestante, va a Ginebra, es alumno de Calvin, pero no soporta que este último decide matar a un español, un médico de Zaragoza, que es Miguel Servet. ¿Y por qué no están de acuerdo sobre una doctrina? Lo tortura y lo queman en la plaza de Ginebra, él y su libro. Y aquí Castelló pues no lo soporta, va a escribir muchos libros que son de una gran actualidad moderna. Y aquí es el enlace con Charb o con Camus o con muchos otros, como ya en el siglo XVI pues hay hombres que son capaces de escribir sobre lo que es el humanismo, la libertad de pensar, rechazar a toda doctrina que no acepta la contradicción, que sea intelectual, filosófica o teológica. Y en eso es de una gran modernidad. Y esos son para mí, los dos primeros capítulos, que son para mí los personajes, claro, que presentan todas las otras historias, los otros personajes que hay, por supuesto, hay De Gaulle y Churchill, hay Clemenceau, menos conocido en España, pero con De Gaulle y Churchill son para mí los tres grandes personajes del siglo XX, uno el vencedor de la Primera Guerra Mundial, los dos otros, por supuesto, vencedores y protagonistas muy importantes de la Segunda. Es un libro también sobre el coraje, la valentía de los intelectuales. Siempre con los vencidos de la historia hay un poeta, hay poetas, hay una pareja de poetas rusos que son Abdeslam Osip y su mujer Nadezhda. Él es un poeta. Le gusta soñar, le gusta escribir sobre los paisajes, sobre la naturaleza, sobre Armenia, sobre su mundo, que es el mundo judío, pero claro, vive en el mundo de la Revolución Soviética, que le va acompañando con su amigo Boris Pasternak, pero un momento escribe sobre Stalin. No escribe, explica a su amigo Pasternak que está escribiendo un poema en contra de Stalin. Pasternak está asustado porque en los años 30 ya pensar que vas a escribir algo en contra de Stalin es condenarte a muerte. Y lo que pasará, irá al Gulag, volverá, lo mandarán otra vez en un campo de concentración y va a morir. Pero él no cambia. Y su mujer va a aprender de memoria toda la obra de su marido, todos los poemas, todos los escritos.
y salva esa obra. Y esa obra es una de las grandes obras de la poesía rusa, que es una gran cultura, más fuerte que el totalitarismo de Stalin. Es decir, como un vencido de la historia al final gana porque su obra, su poesía, sus versos, su forma de pensar, pues van más allá de la muerte. Y para mí es la valentía, es el valor casi el más importante, ¿no? Más que el de un general o de un gran líder político. Es lo que me apasiona de la historia. Bueno, yo cuando era pequeño quería ser Julio César, Alejandro, el Grande, por supuesto Napoleón, lo digo siempre, claro, un 3 de mayo es un problema, hasta en Menorca. Pero ¿y por qué nunca he sido de cultura marxista? Soy de una cultura histórica liberal, de una historia que parte de los hechos, y no como lo que estamos viendo en las universidades americanas o europeas, donde la ideología se está imponiendo, o formas de cultura que me parecen peligrosas porque quieren cambiar el sentido de la historia. A mí me gusta el debate, pero que no cambien la realidad, que es otra cosa. Y me gusta la historia, pero lo que me gusta en la historia, por supuesto, la economía, la cultura, el clima, la geografía, eso es muy importante para entender las cosas. Pero me gusta el protagonismo de los hombres y de las mujeres, porque pueden cambiar. Y una cosa que me fascina, Cayetana, es que hay momentos. Churchill, que tú conoces perfectamente, es un político muy inteligente, divertido, pero muy aislado, que ha fracasado en parte, pero que entiende lo que está pasando en Alemania. No entendí mucho lo que estaba pasando en España, pero entendía mucho lo que estaba pasando en Alemania. Había tenido admiración por Mussolini, pero estaba entendiendo que lo del hitlerismo, de la subida de los nazis al poder, eso representaba un peligro, no solo para su país o para Europa, pero para la democracia y la humanidad. Y como solo lo está diciendo no podemos pactar con esta gente, cuando pasan las cosas, pues es el que es jefe del gobierno británico. Yo hablo de su discurso, ¿no?, de mayo del 40. Pero lo que es fascinante es que él entra en la historia, por eso, como De Gaulle, que solo se va como un loco un día a pronunciar un discurso en Londres el 18 de junio del 40, que poca gente lo escucha. Pero hay un momento donde en la historia un hombre o una mujer pueden cambiar el rumbo de esta historia. Y es lo que es fascinante, ¿no? Y por eso yo creo mucho en la idea de los hombres libres e iguales. Es decir, que cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad, su destino, su capacidad a cambiar las cosas como ciudadano libre. Y por eso para mí es un honor que sea Cayetana Álvarez de Toledo, que escribe este prefacio, que presente mi libro. No puso presentarlo, por cierto, en Madrid, porque siempre pasan cosas. Cuando pensamos que tenemos que hacer cosas juntos, bueno, pues hay una moción de censura o hay una campaña en Cataluña que no estaba prevista. Tenemos que ir siempre con mucho cuidado con los catalanes porque inventan muchas cosas, que es un gran protagonismo permanente para que nadie se olvide de ellos, ¿no? Yo soy hijo de catalán y nacido en Barcelona. Y acabo para el debate con Cayetana y después con vosotros. Los 3 años que pasé y que he pasado en España, además de encontrar a Susana, por supuesto, y a muchos amigos que están aquí, me he dado cuenta, después de casi 3 años en España, que soy muy francés. No solo a través del acento, que es el mío, más pronunciado en castellano que en catalán, pero mi forma de pensar, la historia, los valores, lo que puede ser el protagonismo de un país en el mundo. Lo más tremendo con la experiencia política que es la mía es cuando veo los debates políticos en Francia o en España, que son debates políticos centrados en problemas solamente interiores. Es normal, pero en un mundo que está cambiando, pasa con China, el cambio climático, la guerra en Israel y Gaza,
por supuesto, creo, el tema más importante para nosotros, creo que hay elecciones europeas, ¿no?, el 9 de junio, que es la guerra de Ucrania, que está cambiando absolutamente lo que tiene o tendría que ser, o lo que va a ser Europa. Hay posibilidades de guerra, ¿no?, y con potencias nucleares como Rusia y Francia, aquí, con un cambio absoluto de la estrategia económica e industrial, por ejemplo, de un país como Alemania, que se ha quedado sin socios, ¿no?, en temas de energía con Rusia. Sobre todos esos temas, pues la historia nos aprende mucho. Y yo voy siempre con la idea de que, y por eso sí, moriré político, por supuesto, no nos podemos equivocar. Por supuesto que nos equivocamos mucho, pero en los temas más importantes no nos podemos equivocar cuando hay valores, cuando el humanismo, la democracia están en juego, ¿no?, para decir las cosas de forma muy sencilla. Y es lo que quiere aportar un libro, que es un libro de un historiador que habla de historia, pero por supuesto que va pensando en la época de hoy, y por eso, pero de eso también hablaremos, el último capítulo pequeño es sobre un personaje para mí increíble, que es Volodymyr Zelensky, porque él es un payaso, un tío divertido, un actor, es presidente, pero no le van muy bien las cosas, y a un momento, cuando hay la invasión rusa, pues con el móvil y con la ayuda americana, por supuesto, se queda en Ucrania, en Kiev, y resiste, y su pueblo resiste frente a la invasión. Y si hay un personaje que representa el valor hoy en Europa, es Volodymyr Zelensky. Claro, para el historiador es un problema porque vive, los otros ya puedes hablar de ellos más, ya pertenecen a la historia, aunque los historiadores sabemos que descubrimos muchas cosas después aún. Pero este valor es para mí una cosa, es la forma de enfocar hoy la vida y lo que tendría que enfocar la vida, las acciones, las decisiones de los políticos. Muy bien. Pues a ver. Él quería ser Napoleón y yo quería ser Indiana Jones. Yo quería ser arqueóloga. No sé cómo acabé aquí. La arqueología, la historia el periodismo la política. Mi maestro John Eliot decía, no puedes seguir cayendo más bajo, ¿sabes? Vas derrapando hasta el infinito. Pero hablando de Eliot y vinculado con esto, ¿dónde está? Me habíais dicho que estuvo aquí hace no tanto, hace unos años, 4 años. John murió hace 3 años, estuvo hace 4 por aquí. Y me viene muy bien porque ese es el enfoque de la historia que él me enseñó, ¿no? Que era el enfoque sobre los individuos. La escuela de los Anal, que se puso tan de moda, que era la escuela marxista, que había que estudiar las grandes corrientes subterráneas de las cosas, la demografía, la economía, la sociología, las piedras, la geología. Todo eso es muy importante, pero es verdad que mi experiencia, o por lo menos mi sensibilidad sobre la historia, y mi experiencia también, como digo, es que los individuos son decisivos. Y eso otorga al líder político, claro, un peso enorme. Y se ve en estos libros, y lo vemos también en el mundo contemporáneo, que efectivamente cuando un individuo le llega a su momento, o para bien o para mal, el efecto y el impacto que puede tener el carácter, etcétera, es inmenso, ¿no? Es decir, hablabas de Zelensky, efectivamente hay un hombre que en un momento determinado dice no y se planta. Y ese hombre que se planta provoca un vuelco sísmico en todo Occidente. Es decir, en cataratas se van produciendo cambios que son geoestratégicos bestiales, ¿no? Y es un muy buen ejemplo de la importancia del carácter, la fuerza, el coraje, a veces para bien o para mal. O sea, la importancia de Hitler como personaje y su efecto es el individuo, ¿no? Y en nuestra España contemporánea también. O sea, hay una persona que te toca un presidente del gobierno con un carácter o con otro, va a influir de manera decisiva en los acontecimientos, ¿no? Y por eso es muy, muy importante. A partir de ahora, a mí se me han ocurrido muchos temas. Te voy a ofrecer 5 para que elijas, ¿vale? Que podemos hablar, porque son muchos o podemos hablarlos luego o elegir, ¿no? Uno es efectivamente temas que has tocado, ¿no? ¿Qué está pasando en las universidades, ¿no? La destrucción de la objetividad, ¿no? Y la destrucción de los hechos y su sustitución por los sentimientos, la irracionalidad rampante, el victimismo, la puerilidad que está
copando el debate público, ¿no? Y su efecto en la política y su efecto en tantas cosas. Ese es un asunto. Vinculado a eso, lo que está pasando en las universidades americanas, que lo mencionaba yo antes, este asunto del Islam, el antisemitismo, ¿no? ¿Qué pasa con el antisemitismo? Tú eres un gran luchador contra el antisemitismo, un gran defensor de Israel. ¿Es que está lleno de antisemitas que estaban escondidos? ¿Es que han encontrado nuevas banderas? ¿Qué es lo que está pasando con eso, ¿no? Hay un miedo patológico a hablar del Islam y el islamismo, es decir, por ejemplo, en el tema de las viñetas, que has mencionado, Sharp, ¿no? Hubo un miedo, y tú lo viviste organizando esa gran manifestación, líderes que no quisieron ir para que no se pudiera interpretar el apoyo en la manifestación de condena al asesinato de toda la redacción de Charlie Hebdo a una crítica al Islam, ¿no? O sea, también ese es otro debate, el islamismo y el antisemitismo contemporáneo. También vinculado a eso, vamos como en cajitas, ¿qué ha pasado con la izquierda y la identidad? Tú eres un progresista de verdad, un hombre de izquierdas, un socialdemócrata que sigue defendiendo la idea de ciudadanía y de libertad y de igualdad ante la ley. Pero la izquierda masivamente hoy ha abandonado ese campo. Es decir, los partidos socialistas en general han hecho un viaje de involución hacia posiciones reaccionarias de antiguo régimen, colectivización, identidades, segregación de hombres, mujeres, sexos, color de piel. Es decir, si pensamos que los hombres venimos, es verdad, del fondo oscuro de la tribu, en nuestro cableado genético está el miedo al diferente, pero la civilización es precisamente un viaje al encuentro de otros hombres y alumbra esa idea increíble de la igualdad de todos ante la ley, que es lo que hace la modernidad política, es decir, que no se nos juzgue por nuestros atributos identitarios, color de piel, sexo, raza, religión, sino simplemente por nuestras conductas. Eso es la modernidad. Eso está en tela de juicio ahora, ¿no? Hoy se segrega a las personas, por ejemplo. Si eres mujer, pues tienes un agravante, un hombre un agravante penal de género en algunos sitios, como en España, o las cuotas bestiales en temas, en fin, en Estados Unidos está todo esto, como siempre llega antes y más fuerte, ¿no? Pero acaba llegando aquí. Es decir, este es otro gran debate. ¿Qué ha pasado con la izquierda identitaria y si eso tiene remedio, si crees que el péndulo está volviendo a su sitio, ¿no? Siguiente asunto, también vinculado, ya lo empiezo a llevar al terreno español, ¿no? Que es a mí un asunto que me preocupa profundamente porque está vinculado a esa involución del centro-izquierda, de la izquierda, es qué pasa con la transición, ¿no? La transición fue precisamente la integración de los distintos en un régimen de libertad e igualdad, ciudadanos libres e iguales ante la ley, más o menos. Eso es la Constitución, la paz civil española, lo que integra a los distintos para poder vivir en libertad y en igualdad. Y eso está claramente puesto en cuestión hoy en día, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el papel de unos y de otros, ¿no? Podemos hablar de la derecha y la izquierda si quieres, pero creo que tú tienes una voz autorizada y un conocimiento, y además eres muy valiente en este libro lo que hablas de eso, ¿no? Ha vuelto el cainismo español, lo estamos viendo en los medios todos los días. Hay una agitación del cainismo, del frentismo, del guerra civilismo en el lenguaje, y a mí eso me preocupa profundamente, debo decir. De todo lo que estamos viendo, del cuestionamiento de la democracia, los jueces, la prensa libre, la oposición, todo eso, pero me preocupa profundamente ver que este país, que hizo una transición realmente ejemplar de una dictadura a una democracia, aquí se habla de personajes como Torcuato Fernández Miranda, que fue el guionista de todo aquello, ¿no? Fue una operación de gran madurez, una operación de gran generosidad, una operación adulta, que daba la sensación de que España había llegado a ser por fin un país adulto y de pronto crisis adolescente otra vez, ¿no? Crisis adolescente con consecuencias que pueden ser graves, ¿no? En términos de convivencia, una división del país profundísimo. La división en Cataluña tú la has vivido, luchaste contra ella, se rompió en dos Cataluña y esa división se está trasladando a nivel nacional, a nivel del país, ¿no? Y me gustaría que reflexionáramos también sobre eso. Y ya lo último, por rematar, está eso que comentabas al final, de esa introspección permanente, esa cosa pequeñita al final española, ¿no? Metidos en debates identitarios o debates ombliguistas o el cainismo, el permanente cuestionamiento de lo español, y no levantamos la vista a decir qué está pasando más allá. Y comentábamos hoy a mediodía el discurso de Macron en la Sorbona, que es un discurso importante, alertando del gravísimo momento europeo que vivimos. La real, verdadera amenaza del régimen ruso, de Putin, sobre nuestro mundo, sobre los valores occidentales, lo que se juega en Ucrania, lo que nos estamos jugando en Ucrania. Y la pregunta es, ¿alguien está dispuesto
de los que estamos aquí, asumir el coste de defender los valores y el mundo occidental y la democracia liberal? ¿Estamos dispuestos a defenderlo con dinero? ¿Estamos dispuestos a defenderlo con vidas? ¿Cuántos europeos, países europeos, estarían dispuestos hoy en día a asumir el sacrificio que asumieron otras generaciones? Mi padre fue uno de los jovencísimos franceses, mi papá era francés, que primero vivió el exilio cuando llegaron los alemanes, ocuparon Francia, se fue primero al sur, y luego con su madre cruzaron España en un tren, no tenían dinero, iban, en fin, mi madre siempre recordaba, él era muy pequeño, viendo niños en España en una enorme pobreza en los años 40, se fueron a Estados Unidos primero, a Nueva York, y él iba al Lycée Français de Nueva York, y luego trabajaba en una radio, la Voix de l'Amérique, que era la radio de los franceses en el exilio. Y él le tocó, con 16, 17 años, anunciar el desembarco de Normandía en medio de la noche. Su jefe, por cierto, era André Breton, en la radio. Estaban los exiliados ahí. Y le tocó anunciar el desembarco de Normandía con enorme, ¿no? Esos jóvenes muertos y acribillados en las playas por nuestra libertad. Y un año después, cumplidos los 18, se alistó él también y partió en un barco con 6.000 soldados, americanos la mayoría, y un contingente francés. Se llamaba el General Gordon. Hay una foto suya que tengo en mi despacho, jovencito soldado, 18 años, un bebé, ¿no? Ves la cara y te impresiona. Y claro, cruzaron el Atlántico para ir a Europa a hacer la guerra y a defender la libertad, ¿no? Y la mayoría de sus compañeros murieron. Él tuvo suerte, lo mandaron a Casablanca a entrenar de piloto, donde estuvo entrenando, es decir, no llegó en fin, ni a matar ni a morir, ¿no? Pero la mayoría de sus compañeros y su generación sí, wiped out. Y yo le preguntaba muchas veces, ¿no?, ¿qué es lo que os movió?, ¿no? Y le decía, no, el afán de la libertad, realmente. Claro, murieron millones. Y la pregunta es, ¿qué sociedad tenemos hoy? ¿Quién está dispuesto a morir por la democracia liberal? ¿Quién está dispuesto a asumir sacrificios en nuestra sociedad que está completamente ablandada y flácida y llena de derechos y pocas responsabilidades? Y ese es otro asunto sobre el que te quería comentar. Así que tú eliges por dónde empezamos. Bueno, Maite, podemos organizar varios debates todo este verano aquí cada viernes en el Ateneu. Orden. Bueno, es verdad que hay muchos peligros hoy en el mundo. Nosotros, franceses, españoles, poco menos los españoles, pero desde hace 60 años, más de 70 años, vivimos en un espacio único de libertad, de democracia. España desde el 75, 78 sobre todo. Eso es nosotros mismos y, por supuesto, las nuevas generaciones no se dan cuenta del privilegio que es de vivir en un espacio europeo que viene desde muy lejos. Porque, hablando de Castelló, ¿no?, o de Erasmo, o de la Ilustración, de los principios de la Revolución Francesa, vivimos en un espacio europeo que es la alianza entre la economía abierta, por supuesto, el estado del bienestar. No digo que todo eso funcione bien, se tiene que reformar, pero no hay otro sistema, o los que han probado otro sistema se ha acabado en general muy mal. Y la alianza de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho, de la separación de poderes, del respeto del ser humano, de la igualdad entre hombres y mujeres. Siempre hay conquistas, por supuesto, posibles y más potentes. La escuela, la educación, la cultura que hace que en una plaza de Mahón, o de Barcelona, o de Milán, o de París, o de Viena, estamos bien, nos sentimos bien como europeos. Y eso está cambiando. Vemos que por muchas razones que vienen de la extrema izquierda o de la extrema derecha, en un mundo de la posverdad, donde los hechos ya no son importantes, donde la mentira es un argumento, y tenemos además enfrente a potencias o a ideologías que
van en contra de esos valores universales, que no son valores solo occidentales, son valores universales. Y hay, creo, hay muchas por supuesto, hay dos líneas de frente hoy que tenemos en Europa. Una es la del islamismo, del cual su base ideológica es el antisemitismo, o más bien dicho, el odio a los judíos y a Israel, que es la misma cosa, que es lo que no se entiende en parte en Europa y aún menos en España, porque no hay la memoria que hay en otros países de Europa. Y, por supuesto, lo decías, la guerra en Ucrania y de Ucrania. Y además, siempre tenemos que leer a los que tienen este objetivo de acabar con lo que somos. Por ejemplo, poca gente leyó el discurso, el escrito de Vladimir Putin en el julio del 2021, un discurso muy importante, un escrito muy importante, donde definía lo que era Ucrania, es decir, absolutamente parte de Rusia, y que anunciaba lo que tenía que pasar unos meses después, es decir, la invasión de Ucrania. Y siempre pensando que Occidente, europeos y americanos, eran débiles y que no serían capaces de resistir. Y del otro lado tenemos a una ofensiva muy potente del islamismo político, del islam político, con el apoyo de grupos terroristas, pero también de estados como Irán, que van por Europa porque saben que hay la debilidad de las democracias, y que van por las comunidades inmigradas de cultura musulmana, y saben que ahí pueden crear las condiciones de un separatismo en nuestras sociedades. Bueno, decir eso en España ya es ser facha, ¿no? Decir eso en Francia es ser un republicano. Es decir, que aquí nos tenemos que meter de acuerdo sobre las definiciones. Pero es lo que está pasando. Es un ataque a lo que somos nosotros, occidentales y demócratas. Y por eso estamos en un momento, lo decía muy bien Cayetana, donde tenemos que escoger. ¿La guerra es posible otra vez en Europa? Bueno, ya hay guerra. Hay una guerra. De hecho, en Ucrania. Ucrania es Europa. Hay una guerra, además, en el ámbito de la comunicación, de la información, de las redes sociales, de destabilización de las democracias, de los sistemas electorales. Fue el caso en las últimas elecciones americanas, o las penúltimas, en Francia, en las elecciones, no esas, las otras catalanas. Es decir, que el sistema ruso, en este caso, pero también pueden ser otras potencias, van para nosotros, ¿no? Para destabilizar. Y a mí no me gusta siempre comparar, ¿no? Porque la historia no se repite, pero hay lecciones de la historia. Y estamos en un momento con muchas diferencias, por supuesto, que se parece a los años 30. El espíritu, lo decíamos este mediodía con un amigo francés que estaba con nosotros, el espíritu de Múnich, ¿no? De los famosos acuerdos de Múnich. No, siempre podemos parar a la bestia porque nosotros, demócratas, somos más inteligentes, y no va a pasar, porque hemos decidido que no pasaría, pero va a pasar. Si mañana Putin va por una ciudad muy importante de Ucrania que se llama Odessa, o hacia Moldavia, o provoca a los países bálticos, que son parte de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica, ya es otro tema. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues habrá guerra, de una forma u otra. Y cuando Macron, una forma de provocación, puedo criticarlo en muchos temas, pero dice, podremos enviar tropas. Es que a un momento no solo dinero, no solo armamento, pero también la guerra es una cosa que se ha borrado absolutamente de nuestra memoria. Y por suerte. Pero estamos en un mundo donde tenemos potencias que además se entienden entre ellas. China, a su manera, Rusia, por supuesto, Irán, claramente, que nos libran esta guerra. Están hoy santejando, ¿no? Mirando cómo pueden reaccionar
estas potencias económicas occidentales. Y además tenemos que pensar lo que podría representar una victoria de Donald Trump a las próximas elecciones americanas. No puede pasar, pero sí, va a pasar. Va a pasar. ¿Y qué pasa si deciden ya no apoyar a Ucrania o retirarse de una forma u otra de la Alianza Atlántica? ¿Vamos a esperar? ¿Vamos a aceptar eso? Pues aquí estamos en un momento donde yo creo que hay decisiones muy importantes. A mí me interesa, hay un pequeño texto de Milan Kundera, increíble, sobre que tiene ya más de 40 años, escribió sobre el hecho que las pequeñas naciones europeas, como la suya, Checoslovaquia, Polonia, Hungría, podrían desaparecer. Y dice, vosotros, franceses e ingleses, sois grandes potencias, grandes imperios, grandes culturas, pero pensáis que no podéis desaparecer, pero nosotros sí, porque ya hemos desaparecido, ya nuestro idioma casi ha desaparecido un momento. Y es una reflexión, y habla también de Ucrania y del mundo judío, ¿no? Y en eso, claro, la pequeña política, que siempre existe, yo también he hecho pequeña política y me gusta mucho y me divierte mucho, pero claro, frente a eso es donde aquí sí que necesitamos grandes voces que dicen, oiga, parar, que hay cosas más importantes, ¿no? Respecto a esas líneas de frente, a estos frentes nuevos que hay. Y lo que pasa con Ucrania y lo que pasa con el antisemitismo es lo mismo. Es lo mismo. Por supuesto que es insoportable lo que pasa en Gaza, porque la guerra es insoportable. Yo nunca he visto una guerra limpia, nunca. Pero las palabras son muy importantes. Mal nombrar las cosas es añadir el mal, ¿no?, a la humanidad, decía Albert Camus. Los jóvenes que manifiestan en las universidades americanas o francesas hablan de genocidio. No es un genocidio, es una guerra. Aquí se habla, en España o en Francia, de genocidio. El genocidio es una cosa muy precisa, ¿no? No es un genocidio. ¿Por qué hablan de genocidio? Porque el país que se construyó después del genocidio, si hace un genocidio, pues ya pierde su legitimidad, gracias, Javier, de existir. Esas palabras, en todas las universidades americanas o francesas hoy, salen chicos con las manos llenas de sangre. Eso es una cosa. Pasó cuando mataron a 2 israelíes en Cisjordania hace 20 años, que fue una cosa espantosa, y salió un hombre con las manos llenas de sangre para decir, he matado a 2 judíos. Todos esos chicos, que a lo mejor no lo saben, no sé, además, estudiantes, lo que es peor, saber o no saber, que salen con las manos llenas de sangre, es decir, vamos a matar a los judíos. Y claro, y atacar a judíos americanos o franceses que no son israelíes, prohibirles de entrar en una universidad de Manchester, de Oxford, de Nueva York o de París porque son judíos, eso representa volver atrás. Y acabo con una de tus preguntas. ¿Qué le pasa a la izquierda? ¿Qué ha pasado aquí? Si el antisemitismo viene de la derecha o de la extrema derecha, estamos tranquilos. Es normal, ¿no?, que viene de la extrema derecha, desde siempre. O de la Iglesia Católica, a través de los siglos. Pero el problema es que tenemos hoy un antisemitismo, un odio de Israel y de los judíos que viene de la izquierda. ¿Y por qué? Porque al perder la Unión Soviética o el marxismo o el proletariado, una parte de la izquierda, digo una parte solo, ha inventado otro proletariado. Y este proletariado son la mezcla de minorías, de la inmigración y de los musulmanes, que son, entre comillas, víctimas de un sistema. Este sistema es el sistema capitalista,
En el sistema capitalista, en el discurso antisemita, siempre hay los judíos. Son víctimas del hombre blanco. Israel es un país de hombres blancos, no mucho, porque los verdaderos antisemitas nunca han considerado que los judíos eran blancos, pero aquí ya entramos en temas ya muy complicados. Y que además practica el colonialismo. Claro, el colonialismo es occidental. Es decir, que han impuesto una lectura en varios temas, que es una lectura muy fácil de entender en la juventud a través de las redes sociales, pero en gran parte, que eso es la novedad del mundo universitario a nivel global. Y esto, claro, representa una debilidad, una entrada en nuestras sociedades occidentales en el peor momento, cuando tenemos los retos y el reto sobre todo de la guerra con Rusia. Y estamos por eso en un momento donde tenemos muchos frentes, es muy complicado, y creo que la respuesta es Europa y la democracia. Europa y la democracia lo que necesita es una unidad de los países europeos y de las grandes fuerzas políticas europeas, empezando por la socialdemocracia y el Partido Popular Europeo, los liberales y los ecologistas, por supuesto, pero antes de todo los primeros. Si nos dividimos en esos temas esenciales que son la defensa de la democracia y de nuestros valores, lo vamos a perder todo. Y eso creo es una de las lecciones de la historia. ¿Abrimos un turno? A ver. Vamos a abrir el turno de preguntas, pero como se está grabando, les voy a pedir, por favor, que quien quiera intervenir, que espere a que se le pase el micro. A ver si... ¿Tú puedes pasar? Sí, un momento. Está preparando el micro. Estaba aquí el señor primero. Muchas gracias por las dos intervenciones y realmente es apasionante tanto el tema del libro como todas las reflexiones que se han hecho aquí. Se ha comentado que tal vez el mundo está en un momento bastante crucial y que hay potencias muy poderosas que están de acuerdo, aunque no sepamos el contenido exacto, pero están de acuerdo en atacar una serie de cosas y en imponer, digamos, su manera de ver el mundo, la vida o la política o la manera de convivir. En las democracias, o sea, en Occidente y en los países, digamos, que tradicionalmente hemos defendido o conseguido la democracia después de muchas luchas, ¿hay igualmente esa capacidad de acuerdo y de entendimiento por encima de las lógicas diferencias que pueda haber, ¿no? Porque si a una potencia que tiene una capacidad muy grande y además actúa coordinadamente, no se le opone una fuerza igual, o sea, si solamente nos limitamos a defendernos o a verlas venir, pues es posible que tengamos las de perder, ¿no? Bueno, respuestas cortas porque para que haya más debate posible. No, pero son temas complicados. Pero vuelven las grandes potencias, los grandes imperios. Eso es fascinante, ¿no? Rusia, Turquía, el Imperio Otomán, Irán, Persa, China, por supuesto. Y frente a eso, como Europa, es decir, una federación, una unidad de países que además durante siglos se dominaron el mundo y se hicieron la guerra, además entre ellos, Menorca es un ejemplo, ¿no?, de lo que fueron las batallas entre potencias, cómo esa federación, esa unión de países, de estados-naciones, pueden unirse para los grandes retos
de mañana. El del cambio climático, el de la energía, a través, por ejemplo, la energía nuclear, que está volviendo en Europa como una herramienta muy importante. Me fascina, por ejemplo, que 64% de los alemanes hoy estén a favor que vuelva la energía nuclear. Bueno, eso, pero, por supuesto, en el ámbito de la defensa, frente a la crisis ucraniana, es donde las cosas están cambiando. Pero, detrás de eso, hay una cosa muy importante, es que los líderes políticos no tienen que seguir a los pueblos, los tienen que escuchar, por supuesto, si no, no haríamos bien nuestro oficio. Pero tienen que ser capaces, en momentos muy complicados, de indicar cuál es el buen camino. Y hoy el buen camino es decir que estamos en un mundo que ha cambiado y que nos tenemos que preparar a momentos complicados. Y a veces, si queremos la paz, es preparar la guerra, como decía el otro. Y si no somos capaces de incrementar nuestros presupuestos de defensa, de unir nuestra industria de defensa, de librar, por supuesto, el armamento necesario a Ucrania, y hemos tardado demasiado y mucho. Y Francia aquí perdió, por ejemplo, mucho tiempo. Fueron los ingleses que ayudaron más a Ucrania. En general, los ingleses pueden equivocar mucho, lo sabemos, pero cuando se trata de guerra y de historia, saben más o menos dónde vamos. Aquí yo creo que la política tiene un rol, un papel importantísimo. Por supuesto, queremos todos la paz, la convivencia, el amor entre los seres humanos, por supuesto. Y queremos preservar a los más jóvenes, a las generaciones. Pero, y es difícil hablar de eso, porque a la juventud hoy les propone el cambio climático va a acabar con el planeta o la guerra nuclear va a acabar con el mundo y con la humanidad. ¿Qué futuro les estamos preparando? Pero, insisto, eso es la lección de la historia. Necesitamos en nuestras democracias líderes capaces de decir a la gente la verdad y de preparar el futuro. Eso es lo que me parece más importante. Yo sigo haciendo política, es por eso. Me puedo equivocar, por supuesto, y eso hace parte del debate. Pero estamos en un momento de esos muy importantes. Y todo lo que divide la sociedad, por razones obvias, que es el poder, porque nosotros tenemos elecciones cada 2 días en cada uno de nuestros países, es muy peligroso. Es pasar al lado de lo que es, para mí, esencial, es decir, la defensa de un sistema de valores. Añado una cosa rápida. Sí. Hola. Un momento que... Un segundito. Sí, Cayetana, sí. No, añado una... Yo creo que eso es clave, lo que decía Manuel, de la verdad. Es decir, el problema, hay 2 problemas que se solapan en estos momentos en la política, ¿no? Uno es que los políticos tratan a los ciudadanos como si fueran clientes que siempre tienen la razón, ¿vale? Es decir, no se atreven a decirles la verdad, no los tratan como adultos, los tratan como menores de edad, intentando agradarles, ¿no? En lugar de decirles las verdades a veces incómodas. Y en un momento como el actual hay que estar dispuesto a decir aquello que es complicado, difícil, que exige sacrificios, pero que es lo adulto y lo correcto, ¿no? Y hay un pánico a hacer eso, ¿verdad? No hay líderes que se atrevan a decir la verdad a los ciudadanos por miedo a no ganar las elecciones y lo hacen. Pero a eso se añade otro problema que ya es muy contemporáneo, porque este es clásico, que es la destrucción de la conversación pública. Es decir, hablabas de la división. Ahora no es simplemente que le hables a los clientes como menores de edad, es que ahora cada político le habla a su sector, nada más. Y la conversación está destruida. Cuando los hechos desaparecen, no hay conversación posible, porque no podemos pactar unos sentimientos con otros. Son mis sentimientos contra tus sentimientos. Yo me siento así, tú te sientes así. No hay pacto posible. Solamente puedes pactar sobre una base objetiva y sobre un reconocimiento de que la verdad existe. Cuando la verdad desaparece, es mi verdad contra la tuya, ya no hay conversación. Y basta poner una sesión de control del Congreso de los Diputados para constatarlo, ¿vale? Es decir, son micromítines, cada uno a los suyos. Yo hago una pregunta y a mí me contesta lo que... ¿Qué hora es? Usted es una ultra, una fascista. Es que eso no es una respuesta. Usted dígame si son las 8:15 o las 9:30. No, ultrafascista. Digo, bueno, pues ¿sabes cómo podemos conversar a partir de ahí, ¿no? Y eso está pasando en España, está pasando en Estados Unidos, que son en fin, entenderme la hipérbole, son guerras civiles sin armas. Son
campos de fútbol, por ponerlo en otro plano, ¿no? Es decir, hablo a los míos, mi tropa, enardezco a mi tropa con argumentos para mi tropa, y sobre todo, como no gobernamos, ya no se gobierna por adhesión, si no puedes formar una mayoría por adhesión, la formas por odio. Tienes que generar suficiente odio en el adversario para compactar a tu tropa. Y eso es peligrosísimo. Y eso es donde estamos. Entonces, claro, tendríamos que estar hablando de la defensa común de Europa, estar pensando cómo nos unimos en defensa, y tenemos a nuestros países divididos. Estoy hablando sobre todo de España, Estados Unidos, no sé cómo está Francia muy dividida también, Estados Unidos en Inglaterra hay problemas, pero esa división, esas rupturas interiores hacen de hablar de uniones europeas. Estamos hablando de las propias costuras internas de nuestras propias comunidades políticas, ¿no? Bueno, sí, una pregunta allí. Intentaríamos que las preguntas fueran concretas. No sé si será tan fácil que las respuestas también sean cortas. Será muy, muy corta. A mí me gustaría saber si se provoca una guerra en Europa. ¿Tendría algo que ver la tutela que tiene todavía Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial? Eso es lo que estoy pensando. Guerra hay ya. Hay una guerra en Ucrania. Pero hablo de una guerra generalizada. Sí, una guerra en un territorio europeo que no es parte de la Unión Europea ni de la Alianza Atlántica, pero que es un país democrático. Una nación, además, reforzada por el ataque ruso. Hay una tutela, por supuesto. Yo voté como diputado la entrada de todos los países en la Asamblea Francesa en el 2005, creo, que habían vivido bajo el yugo soviético. Entraban en la Unión Europea para buscar la democracia, para consolidar, más bien dicho, la democracia, y al mismo tiempo entraron en la Alianza Atlántica porque Europa, eso es la historia, no les garantizaba la seguridad. Era el paraguas americano que les garantizaba la seguridad. Y cuando se habla con la gente de Polonia, pues ellos saben lo que es desaparecer frente a un acuerdo entre la Unión Soviética o el nazismo, o después abandonados por Europa Occidental y después del Tratado de Yalta, del Acuerdo de Yalta, quedaron bajo el yugo soviético. Eso es la memoria histórica. Pero lo que está cambiando es el hecho de que como América tiene sus propios problemas internos, que no son nuevos, sus retos, principalmente con China, Europa tiene que pensar lo que es su propia unidad y su defensa mañana respecto a Rusia. Y eso es el cambio. Pero estamos en una carrera de tiempo. Nos queda poco tiempo para preparar eso. Cuando un país como Polonia incrementa más de 2% su presupuesto de defensa, es que las cosas están cambiando. A mí la alianza con Estados Unidos no me molesta en general. Hay un espíritu muy antiamericano en Europa y sobre todo en España, por razones que yo puedo entender. Pero es una alianza entre países democráticos. Pero sabemos que tenemos que preparar un plan B si gana Trump, y puede ganar. Y en esto nos tenemos que preparar a todos los niveles, sobre todo a nivel de defensa. Es que es muy cómodo ser, digamos, antiamericano cuando los americanos te pagan la defensa. Claro. O sea, somos muy antiamericanos, pero nos pagan. Claro. Cuando los americanos ahora empiezan un repliegue y dicen, ahora os pagáis vosotros, entonces todos, más complicado. Y ahora tengo que pedir a mis poblaciones que suban en la defensa. Pues sí, eso es ser adulto también. Que esas son las elecciones adultas. Y a ver qué líder europeo ahora, ni te cuento aquí, se atreve a decir que hay que subir. Pero la elección que va a haber que decirle a los ciudadanos es si ustedes se quieren defender, sí o no. ¿Y cuál es el coste de esa defensa? ¿En qué recortamos? ¿O prefieren, de alguna manera, aceptar una sumisión a otra potencia que no sea la americana? Hay una cosa que ha dicho Macron que es muy importante, que no es fácil entender. Yo, además, he sido primer ministro, es decir, que he estado digamos, en la cadena, ¿no?, de decisión de la arma nuclear. Somos pocos, el presidente, el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor. Y sé cómo funciona. No he apoyado en el botón, porque no funciona así.
Pero por la primera vez un francés ha dicho, esta defensa nuclear puede estar al servicio de Europa si Francia considera que sus intereses vitales ya no son nacionales, son los intereses vitales de Europa. Es un cambio de doctrina potentísimo. Hay pocos países en Europa que pueden decirlo. De la Unión Europea, 1. Francia. De Europa, 2. Inglaterra, además, con el vínculo con Estados Unidos. Es un cambio. Yo no quiero hacer miedo aquí y amargarlos la noche, pero ¿La realidad? es este cambio que estamos viviendo. Sí. Sí, voy a corto. Habéis hablado los dos, primero Cayetano, luego tú, en el fondo implícitamente de liderazgos, ¿no? Pareciera que todos esos que nos amenazan tienen más capacidad de generar liderazgos fuertes, ¿no? Tú decías, la solución es más democracia, más Europa. Digo, ¿eso es compatible con liderazgos fuertes? Segundo, Europa todavía se debate en esta concepción no resuelta, en este enfrentamiento entre la concepción hobbesiana y kantiana, ¿no? Pareciera que hoy toca más Hobbes que Kant, ¿no? Y eso abunda en liderazgos fuertes. ¿Y eso cómo lo compatibilizamos con más democracia? Más Europa sí, pero con más democracia. Hay un libro fascinante de Jan Kirchhoff, del cual hablo en la introducción, gran historiador del nazismo, que escoge 12 líderes del siglo XX europeos. Empieza con gente muy simpática, Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, pero lo más fascinante es cuando habla de Franco, de Tito, pero lo más fascinante para mí es estudiar el líder en una democracia, el que no tiene el tiempo delante de él, porque sabe que 4 años. puede tener 4, 8, 12 máximo, cabo de 10 ya empieza a ser muy encerrado en el poder, a veces menos, pero eso es fascinante. Y él escoge, para mí el personaje que más me fascina en su libro, hay Gorbachev, que es un personaje muy interesante, es Helmut Kohl, tío de 1,90 m, que yo conocí un poco, un político tradicional, alemán, y un momento cambian las cosas para él, que es en el 90, cuando un año, bueno, en el 89, o 9, perdón, después de la caída del muro de Berlín, y él entiende que va a haber la reunificación alemana, del cual en contra están Thatcher y Mitterrand. Mira que no es fácil. Y en este momento, el líder de un gran país democrático, Alemania, es capaz de ir por adelante y decir, va a haber la reunificación. No estamos ni en tiempos de guerra. No es un dictador, lidera una coalición. Y eso para mí es increíble. Y por eso yo creo, necesitamos líderes fuertes, pero en democracias, frente a los que son líderes, dictadores de grandes imperios totalitarios. Y creo que es lo que nos diferencia. Es más difícil, por supuesto, pero por eso necesitamos esta convivencia, esta capacidad de diálogo y de unidad en los temas más importantes entre las grandes corrientes políticas de nuestros países y, en este caso, en España, lo que tenía que ser entre el Partido Popular y el PSOE. Lo vemos que es muy complicado, pero me parece imprescindible. No sé si hay alguna otra pregunta. Pues si no hay ninguna otra pregunta, aquí afuera pueden comprar el libro, que se lo recomiendo porque yo he disfrutado leyéndolo y tienen la oportunidad de que se lo puedan firmar. Muchas gracias, Muchas gracias, primero a ellos Cayetano. dos y muchas gracias a todos ustedes.